tengo aquí, pero ok. Empiezo y ya tú te voy diciendo y ahí vas diciendo lo que gustes. ¿Mm? Va que va. Sí, no, es que no me abre esta cosa. Mejor así, porque si no, se va a tardar mucho. Bueno, puedo ir buscando yo imágenes. Sí, Hola, claro. ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes y bienvenidos sean, como siempre, a nuestro programa de salud integrativa, en donde hemos estado viendo los diferentes paradigmas de las diferentes terapéuticas que forman parte de la medicina integrativa. El día de hoy toca platicar sobre la medicina tradicional china y para eso tenemos a un excelente invitado, licenciado en acupuntura y rehabilitación. Él es presidente de la Academia Mexicana de Medicina Oriental, el doctor Brandon Lira Romero. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Brandon. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme, doctor. Muchas gracias y gracias a todos por estar ahí. Pues muy bien, pues platiquemos así sabrosamente sobre la medicina tradicional china. La medicina tradicional china, pues dentro de las medicinas ancestrales, es una de las medicinas pues más antiguas de la humanidad y para mí una cosa muy particular que tengo que mencionar es que es una de las terapéuticas ancestrales que pues no ha tenido una interrupción importante en su conocimiento, ya que la cultura china y bueno, del país de China, que si bien en algunas épocas fue mucho más grande que lo que es hoy en día, pues nunca fue totalmente invadido y su cultura pues detenida o rota, como ha pasado en otras culturas, y eso pues marca algo para mí fundamental porque tenemos el conocimiento y los libros más antiguos de la medicina china, y además es un país que ha intentado rescatar su cultura y en este caso su medicina de forma muy importante porque es parte de su política de Estado, el rescate de su medicina tradicional. Eh, Brandon, de qué estamos hablando cuando hablamos de la medicina tradicional china? ¿De cuánto tiempo estamos hablando de la práctica de esta terapéutica? Pues si hablamos de los inicios, hablamos aproximadamente más de 5,000 años. Ajá. Más de 5,000 años esta terapéutica como tal empezó a estudiarse, tiene mucha tradición, tiene mucha cultura, es un arte, no solamente es una ciencia, sino es un arte en el cual tendríamos que nosotros aprender parte de la cultura de China para entender un poco de su medicina, ya que es un concepto y una cuestión filosófica muy diferente a la que tenemos aquí en México, muy diferente a la que tiene Europa, muy diferente pues a los griegos en la cuestión de la medicina alópata, ¿no? De Hipócrates, Platón y todos los demás, es a una cuestión de filosofía y principalmente de doctrinas que dominaron ese gran país y tuvieron un gran desarrollo. Entonces, hablar de medicina tradicional china es hablar de 5,000 años atrás, en los cuales los tratamientos pues empezaron a surgir y eran muy inteligentes los chinos. De hecho, en alguno de los libros dice que 400 años antes de Cristo ellos ya tenían conocimiento de una enfermedad llamada síndrome Xiaoquen, y el síndrome Xiaoquen lo conocemos actualmente como la diabetes. Oye, y obviamente estamos hablando de una medicina que se origina en un tiempo en donde pues no había grandes ciudades, etcétera,
y en donde vivían en contacto con la naturaleza, con la madre tierra y todo eso, y de esa manera observaban pues toda la realidad que ellos veían, las relaciones causales, día y noche, estaciones del año, cambios continuos, cíclicos, qué tanto esto influye en su manera de pensar y de conceptualizar la realidad. En la cuestión de la medicina tradicional china hay que tener varias cosas presentes. Una, la cuestión del taoísmo, la cuestión del budismo y la cuestión del confucianismo. Tres doctrinas importantes. Como tal, aquí en la medicina tradicional china hablamos de que ellos veían la cuestión de enfermedades como desequilibrios, no lo veían como en la cuestión más actual de a lo mejor de la Edad Media, que hablábamos de castigos, de religión, de la cuestión del pecado. Aquí lo hablaban de un desequilibrio que tenía que ver el ser humano con la naturaleza. Ellos decían que nosotros estamos en tres niveles: cielo, hombre, tierra, y que nosotros somos un receptor para lo que llaman ellos la conexión yin-yang, que en este caso sería el cielo, la tierra y nosotros en medio. Nosotros somos un flujo de energía en el cual se conecta el cielo con la tierra. Entonces, esa cuestión de hablar de la filosofía de la naturaleza es muy importante. Para ellos, el ser humano debe estar en contacto con la naturaleza y cambiar y modificarse y evolucionar con la naturaleza. Es decir, cada etapa del año nosotros vamos cambiando, nuestro cabello no es el mismo, la alimentación que tenemos no es la misma, e incluso las frutas, las verduras que se dan en temporada, pues son por algo, para ayudar a nuestro organismo a resistir las diferentes temperaturas que tenemos durante todo el año. Entonces es algo interesante que desde hace mucho tiempo ellos tenían un contacto tan con la naturaleza que iban en flujo con ella. Sin embargo, pues actualmente ha perdido ese contacto de lo natural, ¿no? El cuerpo se autocura. El cuerpo tiene la función de autocurarse, tiene los mecanismos para poderlo hacer. Y eso es muy interesante porque 5,000 años atrás pues ya lo sabían y actualmente regresamos a lo mismo, lo que llamamos secus nova, nada nuevo, solamente de una forma diferente. Hablaste sobre el taoísmo y más allá de que el taoísmo se convirtiera en algún aspecto social en China, en una religión, el taoísmo también es una filosofía que tiene que ver precisamente con lo que estás platicando, es decir, ir con el flujo de la vida, ir con el flujo de la naturaleza, ir con el ritmo del cambio de las estaciones y todo eso. ¿Qué tan importante es eso para la medicina china, Brandon? Importantísimo. De hecho, nosotros en la cuestión, cuando estudiamos medicina tradicional china, lo primero que tenemos que ver y entender son los 5 elementos. Estos 5 elementos, esta gráfica que nosotros vemos tiene muchos nombres: 5 fenómenos, la tabla del hombre, 5 movimientos, etcétera. Tiene muchos nombres. Y en esta tabla se puede ver toda la cuestión de la fisiología y anatomía dentro del cuerpo según la tradicional china, e incluso la fisiología, la enfermedad se puede ver ahí. Lo que llamamos idiopático, aquellas enfermedades que son muy difíciles de ver de dónde viene su origen, se concentran en estos 5 elementos. Estos 5 elementos, cada uno tiene un cambio. Por ejemplo, en la primavera, el hígado es un elemento muy importante que es el nacimiento, ¿no? Que tiene una cuestión que influye a través de los ojos, los tendones, a través de las emociones como es la ira, etcétera. Y esta cuestión nos habla de que en la época de la primavera tenemos más enfermedades oculares por el viento, porque hay mucho viento, las conjuntivitis, por ejemplo, las alergias, por ejemplo, los cambios estacionales, hablamos de también alteraciones tendinomusculares, problemas hepáticos al inicio de la primavera, parálisis faciales que entran dentro de un fenómeno llamado viento, que vean cómo la medicina tradicional china no desenfocaba la naturaleza en la cuestión de desequilibrios llamados enfermedad, en este caso, en la modernidad, pero ellos ya veían como una alteración del viento, algo que se movía dentro. ¿Por qué?
porque la cuestión del viento en la medicina tradicional china era el movimiento. Ellos veían la naturaleza y al momento de ver la naturaleza veían que se movía los árboles con el viento. Entonces ellos decían, tic muscular, movimiento, temblores, eso es viento, tienes viento interno. Y ellos lo asemejaban así como un desequilibrio natural dentro del cuerpo. Posteriormente sigue el fuego, el elemento de la alegría, el elemento del verano, el elemento el calor, el elemento de los vasos sanguíneos. Y aquí hablamos de que en verano todos los pacientes de insuficiencia venosa empeoran. ¿Y por qué? Pues por el clima caliente. Y entonces este clima caliente aumenta la vasodilatación y hay más dolor, más molestia por estas insuficiencias venosas periféricas. Entonces los chinos ya lo sabían, que con cada estación va progresando la enfermedad o va agudizándose de acuerdo al elemento que le corresponde. Uno muy claro pues es el invierno, donde le corresponde el tejido del hueso, y este tejido, todos los pacientes artríticos, todos los pacientes que tienen problemas óseos, pues sufren mucho con el invierno. ¿Por qué? Pues porque aumenta más el dolor a nivel del periósteo, a nivel de las fracturas que ya hemos tenido, del callo óseo, y entonces pues lo sentimos con este clima frío. Y eso los chinos ya lo sabían, que con cada etapa del año vamos tanto previniendo como vamos agudizando nuestras enfermedades. Platicaba sobre el nombre chino de los 5 elementos, que es el Wu-Xing, ¿no? Wu-5, y hay muchas traducciones de la otra palabra, ¿verdad? La gente a veces piensa simplemente que cuando dices elemento, pues hablas de la tierra, o hablas del fuego, o hablas de la madera, pero como tú nos estás diciendo, es muchísimo más complejo de lo que podría imaginarse. O sea, nadie piensa en realidad, nadie que conoce de la medicina china, piensa en realidad que están hablando necesariamente del fuego, o de la tierra, o del agua, ¿no? Es decir, era una manera de ver o de explicar, pues, como las cualidades que existen en la naturaleza a través de ver esos elementos, ¿no? Sí, es muy interesante. A veces nos quedamos con la palabrita elemento, o incluso nos pasa mucho quedarnos con la palabrita órgano, corazón, hígado, pulmones, y entonces nos enfocamos en el órgano. Lo que hablaba mucho la cuestión de la medicina tradicional china, y hay un libro, un primer libro, un libro muy especial creado por el emperador amarillo, Juan Di, donde hablamos del primer canon de la medicina interna en la medicina tradicional china, que hablamos aquí en esta cuestión de la enfermedad y de hablar de un órgano. Cuando hablamos de medicina moderna, siempre nos enfocamos en el órgano donde está la enfermedad. Pero cuando hablamos de medicina tradicional china, nos enfocamos no solamente en el órgano afectado, sino vemos el organismo, es decir, el cuerpo humano en su totalidad. Porque, y actualmente científicamente lo estamos regresando a esa alteración, cómo el intestino grueso tiene que ver con el sistema nervioso, cómo el intestino grueso tiene que ver con el sistema inmunológico. El cuerpo es una máquina perfecta que engrana con todo, y si no vemos el todo del paciente, pues no estamos, solamente nos enfocamos en un solo órgano y lo reparamos, pero nunca vemos el caos o el daño que ha hecho en todo el organismo. Y los chinos lo veían como un todo, esta cuestión de los elementos yin y el yang, esta cuestión de los 5 elementos y del equilibrio. Y principalmente algo muy importante que hago hincapié, que es el chi, la energía. Ajá. El chi, que es muy importante que esté en flujo, que no se estanque, que esté tonificado, que se esté tonificando y saber de dónde obtenerlo. Entonces, eso es una base principal para evitar los desequilibrios en medicina tradicional china. Platicaste sobre el Juan Di Neijing. Vamos a platicarle a nuestros amigos del Juan Di Neijing, más o menos cuándo se calcula, porque obviamente, como todas las medicinas tradicionales, en sus orígenes se iba transmitiendo por transmisión oral, pero llegó un momento en que se empezaron a escribir algunos textos para ir explicando desde su concepción cómo veían la medicina, ¿no? Cómo veían la naturaleza
y cómo se aplicaba la medicina. Y fue creado este primer libro base, yo diría también el, ay, se me fue ahorita, el libro de herbolaria del soberano de la agricultura, Shenlong. este, el Shenlong, Ben Sao Jing. Este, estamos hablando de libros que se crearon o que se compilaron de alguna manera, más o menos en qué época, maestro. Pues dan un aproximado, digamos que los historiadores dicen que fue como en el siglo V antes de Cristo, antes de nuestra era todavía aproximadamente. Y es muy interesante ese libro, ya tiene mucho, se ha llegado a traducir varias veces y sigue su traducción. Actualmente aquí tenemos una traducción en español que lo podemos llegar a ver. Sin embargo, pues hay que ver estas traducciones. A veces hay unas palabritas que no entendemos en chino y pues ahí ya no se entiende el libro. Interesante ver que este libro está compuesto como si fuera una cuestión de preguntas, ¿no? Donde el emperador amarillo le pregunta a su médico, Su Pou, ¿qué es la cuestión de la enfermedad? Recordemos que el emperador pues es una eminencia en ese momento y es una de las personas más icónicas en la medicina tradicional china y principalmente el canon, porque nos indica cómo vivir la vida sin desequilibrios. Ajá. Es lo que decían los taoístas. Algo importante de los taoístas es llegar a ser parte de los cienes. ¿Quién eran los cienes? Las personas que vivían más de 100 años, las personas que trascendían la inmortalidad y que eran seres libres. Entonces, para llegar a los cienes, pues era muy difícil, por eso tenían que buscar los métodos de salud para poder ser más longevos y encontraron esta solución en la medicina tradicional china. Como los chinos tendrán 90 y tantos años y ven muy jóvenes. Sí, el canon del emperador amarillo se divide en el Su Wen y el Lin Shu, para que sepan nuestros amigos. El Su Wen es como la parte teórica en donde están platicando el emperador amarillo y este Shipo, ¿verdad? Y hacen preguntas y todo esto y se va planteando como la parte teórica. Y el Lin Shu es cuando ya aborda lo que son los canales de acupuntura, los puntos y todo esto, ¿no? Que sería una de las terapéuticas importantes de la medicina tradicional china. Eh, pero también está el canon del soberano de la agricultura. Ah, bueno, quiero que sepan que estas son figuras míticas. En realidad, pues no se ha demostrado que existió el emperador amarillo o no hay restos del emperador amarillo o del soberano de la agricultura, pero se cree que fueron emperadores bueno, en esa época probablemente señores feudales que eran sabios y que sabían de estos temas, ¿no? Eh, qué tan importante, cuáles son las terapéuticas de la medicina china? Porque en el canon del emperador amarillo habla más de acupuntura, pero en el del soberano de la agricultura habla de herbolaria, ¿no? Habla del secreto mejor guardado de los chinos, que es la herbolaria. Los chinos son muy, muy sigilosos en esa cuestión de la herbolaria, es entender todo un paradigma en la cuestión de la herbolaria china. Ellos ya tienen sus fórmulas, ellos, su primera área de salud allá en China, pues es la medicina tradicional china y principalmente, pues aquí en este caso, emperador, diferentes hierba, diferentes plantas que en esa época para hacer los remedios y para tonificar en este caso los órganos, el chi, el shue, los yin ye, el yin esencial. Entonces él se dedicaba principalmente a encontrar el funcionamiento de las plantas, algo muy interesante y que pues actualmente lo tenemos y que también aquí en México tenemos nuestro compendio de plantas medicinales. Algo interesante, pues que el mismo emperador murió, ¿verdad? Por algunas de sus plantas. Este compendio de herbolaria, que igual que el otro libro, aparece más o menos en ese periodo
siglo V, siglo III, etcétera, plantea unas primeras 100 plantas básicas que ya utilizaban en esa época. Después fue evolucionando y, por ejemplo, está el Ben Sao Cao Mu, que ya maneja 7,000 productos, más o menos del siglo VII. Y como dice el maestro, efectivamente, la primera terapéutica de la medicina tradicional china es la herbolaria. En China, no sé si te tocó ver, Brandon, que los alumnos traen un librito chiquito donde traen ya todas las fórmulas tradicionales que se han usado por cientos y miles de años. No me dio la oportunidad de verlo, pero lo que sí vi fue las farmacéuticas que tienen, con 1 millón de plantas que tienen, e incluso los tianguis que tienen para poderlas conseguir, y es maravilloso, ¿eh? El ginseng, en la forma de comercializarlo, es sumamente cotizado, y dependiendo de qué tanto tenga de tradición, qué tanto tenga de añejado y qué tan grande sea, bueno, pues es muy importante. No me dio la oportunidad de ver esos canon, esos como clean data, pero pues seguro es muy interesante tener uno de ellos. Oye, platícanos sobre, entonces está la teoría de los 5 elementos y sobre de ella se, se superpone la teoría de los órganos y las vísceras, ¿no? Así es. ¿Nos puedes platicar un poquito de esta teoría? Bueno, pues en esta cuestión de los 5 elementos hablamos, si me permite compartir una diapositiva, doctor, aquí tengo una. Adelante. Ajá. No sé quién me puede ayudar aquí. Ya eres coanfitrión, nada más poner en compartir pantalla Bueno, y escoges la ventana. no me da la opción. Bueno, A más ver, bien no veo mi diapositiva. ok, este, primero ponla, o sea, vela tú en tu computadora ahorita, ya. Bueno, pues aquí hablábamos de los 3 emperadores principales, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, a Shenlong y vemos al emperador amarillo Huan Di, que pues aquí es la cuna del conocimiento, la cuna del nacimiento de estos, de esta ciencia, de este arte escritas, ¿no? Y tenemos los 3 emperadores más importantes, aproximadamente en la dinastía Shang, pues en lo que eran 5,000 años antes, el siglo V antes de Cristo. Entonces, como tal, pues es un conocimiento muy, muy enriquecedor. Conforme se fue desarrollando la medicina tradicional china, pues tenemos varios desarrollos, como es la piedra, como es la aguja de piedra, que era una piedra que se hace digitopunción en ese caso. Conforme fue desarrollándose más, empezaron a utilizar materiales de acero, pero siempre la base de todos ellos fue los 5 elementos, ¿verdad? En la cuestión de entender el cuerpo como un todo y en la naturaleza. ¿Dónde está? Aquí está. Estos 5 elementos que podemos ver aquí, que es lo que es la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua. En esta tabla que vemos, que es una tabla llamada tabla de los 5 elementos, tabla de los 5 movimientos, tabla del hombre, se observa el flujo de la energía y se puede observar, por ejemplo, el dominio de la anatomía y de la fisiología de un cuerpo humano. En la cuestión de un elemento que gobierna parte del cuerpo, como es una emoción, como es un tejido, como es un órgano, como es un clima, como es un líquido, y entonces se engloba, por ejemplo, en que la madera domina los ojos, domina los tendones, domina la emoción de la ira, domina algo muy importante que los chinos ya lo tenían conscientes, que era una parte del alma, una parte psíquica, una parte mental que nos componía, que llamada Jun,
que este Jun se conoce como alma subconsciente, ¿no? Y que guardaba en este elemento. El elemento fuego, el cual su órgano es el corazón, los vasos sanguíneos, el tejido eran los vasos sanguíneos, el líquido era el sudor, su estación el verano, el sabor le gustaba al elemento fuego el amargo, ¿no? Aquellos que nos gusta el café, aquellos que nos gusta el ajenjo, aquellos que nos gusta este sabor del chocolate puro, pues es por algo y se relaciona mucho con el corazón. La cuestión de la madera, con la cuestión del vaso esplénico, con la cuestión de lo que sería el transporte de los alimentos, su tejido, los músculos, su líquido, la saliva espesa, su clima que no le gusta, que es la humedad, y empeora con la humedad del vaso, y saber de dónde viene la humedad para no tener estas enfermedades. El metal, que hablamos de la cuestión de los pulmones, hablamos de la cuestión de la nariz, hablamos de la piel, lo más externo, lo más que tiene en contacto con nuestro entorno, con nuestra sociedad, hablamos de un elemento metal. Hablamos de la cuestión psíquica, que es el Po, que es lo más físico, el alma, perdón, el instinto animal que tenemos, el elemento agua, donde viene el riñón, donde viene el dominio de los huesos, donde viene algo muy importante que es el dominio del cerebro, más bien de la estructura cerebral, de lo que sería llamado el mar de la médula en medicina tradicional china, y la médula, también el desarrollo de todos, y algo muy importante, la energía que nosotros trascendemos con nuestras descendencias, que es el yin esencial que se guarda en esta esfera. Hablamos de una cuestión muy tradicional, porque nosotros llevamos una parte de todo nuestro ser que ha pasado atrás de nuestros padres, nuestros abuelos, que esa parte del ser se guarda en este elemento, y que 5000 años, bueno, los chinos ya lo tenían muy reconocido en estos 5 elementos. ¿Y qué nos platicas de las emociones en relación a los elementos? Pues es muy interesante la cuestión de la emoción. Se dice, y a veces se toma así para aprenderse, que la madera, por ejemplo, es el nacimiento, ¿no? Y dice que nacemos enojados. ¿Por qué? Porque nos saca de un estado de un lugar donde está limpio, donde estamos protegidos, alimentados, y entonces nos sacan y nos reciben con una nalgada y nacemos enojados, ¿no? La cuestión de la niñez se representa con el fuego, la cuestión en la cual no todos tienen una niñez pues buena, pero en la niñez es la cuestión de la alegría, ¿no? La cuestión de la imaginación, de estar en un mundo diferente sin preocuparnos en la cuestión de los adultos. La tierra, pues, es la preocupación cuando somos jóvenes, cuando somos adolescentes, el preocuparnos qué hacer de nuestra vida, el qué paso siguiente será. El metal es la tristeza, ¿no? La adultez, la tristeza de estar perdiendo la juventud. Y el riñón es o el elemento agua, es el miedo a la muerte, ¿no? La vejez. ¿Qué sigue después de la vida? Ese es el miedo. Entonces, todas estas emociones se conectan. Alguna vez me preguntaban, ¿pero por qué 4 emociones son malas y solamente la felicidad es buena? No, no, no. Y partimos del contexto de la medicina tradicional china. Las 5 emociones son necesarias para nosotros sentir que estamos vivos, para ser seres humanos. Cada una de estas emociones es vital para nosotros, tanto para huir, tanto para saber qué es placentero, para saber qué es displacentero, para protegernos, etcétera. Todas deben estar reguladas. La tristeza es buena porque sabemos que nos dolió, sabemos que es un cierre de una etapa, es algo de un aprendizaje. ¿Cuándo se hace patológico? En medicina tradicional china, cuando sale en un proceso de exceso o en un proceso de deficiencia. Una persona melancólica, una persona depresiva, bueno, ahí hay un exceso. Y una persona que ya no siente tristeza también es una deficiencia. Tanto todas las cuestiones emocionales como las cuestiones físicas que agarran estos 5 elementos deben de tener un equilibrio. Ajá, y son nutridas por el chi. Y aquí nos podríamos quedar prácticamente, pues, horas, fíjate, analizando simplemente esta gráfica que acabas de poner. Por ejemplo, el riñón con el miedo, en el ciclo de generación genera la madera, que es la ira. Y si lo vemos desde el aspecto emocional, pues muchas veces el miedo genera la ira, ¿verdad?
o en el ciclo de dominancia o sobredominancia, por ejemplo, que es madera sobre vaso, lo puedes ver. Es que lo interesante, amigos, de esto es que contemplan tanto el aspecto emocional, mental, como el aspecto físico al mismo tiempo, ¿sí? Por ejemplo, la madera cuando sobredomina a la tierra, que es el hígado, la ira, sobre la preocupación y el sistema digestivo, pues nos explica muchas veces las enfermedades psicosomáticas que normalmente afectan el tubo digestivo, ¿no? Ujú. Ahí está la explicación, lo que llamamos idiopático, lo que llamamos hoy gastritis nerviosa, colitis nerviosa, incluso la dermatitis nerviosa por ahí, también la contradominancia de lo que sería el hígado con el metal. Y la parte, por ejemplo, del pulmón con la tristeza, ¿no? Es muy interesante eh, cómo muchas veces los pacientes que tienen pena, que tienen tristeza, tienen problemas a nivel pulmonar, ¿no? Ujú. Yo creo, doctor, para aquellos que no sepan de la medicina tradicional china, explicarles cómo es el ciclo de generación y el ciclo de dominancia, porque a lo mejor no nos han de entender cómo es esta cuestión, ¿no? Adelante. Entonces, en la cuestión de la partida, en la medicina tradicional china, la madera, los árboles, son el combustible para generar el siguiente elemento que sería el fuego. El fuego al apagarse genera cenizas que va a ser el siguiente combustible, el siguiente que va a nutrir a la tierra. La tierra contiene minerales preciosos, la madre o el de lo que siente elemento que sería el metal, como se funde, se oxida y esto ayuda a los mantos acuíferos que se encuentran abajo de las montañas a nutrirse y viceversa, el agua a nutrirse, a tener minerales, etcétera, va a alimentar a la madera. Ese es el ciclo que se llama ciclo madre-hijo o también ciclo generacional. Quiere decir que un elemento genera el otro genera el otro, el otro genera el otro y así sucesivamente. Si pasa en la cuestión de ahora de la dominancia, es que un elemento siempre va a mantener dominado o controlado a otro elemento. Por ejemplo, la madera con sus raíces domina la tierra. La tierra delimita al agua, los ríos los delimita la tierra, al igual que los mares. El agua apaga el fuego y el fuego funda el metal y el metal corta la madera. Entonces, de esta forma, estos 5 elementos se generan y se controlan o se mantienen un cierto control entre ellos mismos. Para la medicina tradicional china se ven todos los sistemas, todos los aparatos, los 11 aparatos, los 11 sistemas que tenemos en conjunto, se pueden ver aquí. Si uno se altera, si uno sale en descontrol, en exceso, en eficiencia, va a ser un efecto dominó alrededor de todos y todos van a tener un cierto síntoma, una cierta alteración en el organismo, que a veces no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque a veces es minúsculo, pero conforme se va dejando y se va generando más, va a representar ya un cuadro patológico, un cuadro que tiene síntomas y signos específicos y en la medicina actual pues se concentra en el órgano y no se concentra en todo el ser del organismo. Algo O muy sea que importante en la medicina. este esquema cubre varios aspectos. Primero, una visión naturalista de la salud y de la enfermedad, ¿verdad? Que nació de la observación de la naturaleza y que la conjuntan ellos en una teoría como esta de los 5 elementos, en donde se superpone la teoría de los sistemas, de los órganos, etcétera, y las interrelaciones que hay, que no solamente cubren el aspecto mental, sino el aspecto físico. Entonces, en un esquema como este, y hay muchos otros, ¿verdad? Que se aprenden en el curso, podemos entender no solamente la fisiología, sino el origen, no vamos a decir de enfermedad, como bien dijiste, sino el origen de las alteraciones que pueden empezar a ocurrir en los diferentes sistemas del cuerpo, ¿no? Exacto. ¿Qué es lo que pasa si nos enfocamos solamente en esa colitis nerviosa y no
vemos el origen, la causa de ese lugar, el paciente va a seguir regresando. El paciente se va a hacer frecuentemente consumidor de su medicamento y no va a mejorar y después no le va a servir porque es el todo del paciente. Algo importante que tiene que ver para poder resolver y que el paciente aprenda, es muy importante, aprenda a cuidar su salud, porque con el médico solamente va, lo tiene y ya, pero no aprende a que controlando sus emociones, saber controlar sus emociones, saber su alimentación, podemos regular todo esto. Y hasta el acné se le quita a lo mejor. Fíjate que cuando estuve en China, siempre platico esta anécdota que me gusta mucho, porque había una maestra de acupuntura de 84 años, que era la jefa del departamento del hospital, la jefa de acupuntura, y yo le pregunté que cuál era el secreto de la longevidad, y ella me dijo, no es comer bien, ni no es hacer tai chi todas las mañanas, el secreto de la longevidad es no enojarse. Ujú. Entonces dije, pues ya valí gorro, ¿verdad? Es decir, ¿qué importancia tiene para la concepción de la medicina china, por ejemplo, emociones como la ira, ¿no? Que corresponden al elemento madera, ¿no? Y cómo desequilibra, como tú dices, todo lo demás. Ujú. Claro, al final y al cabo, si lo trasladamos, y es que es bien bonito ver la medicina tradicional china en su forma filosófica. Lamentablemente para la era moderna, la era actual, es muy difícil que los hospitales, las clínicas nos vean en la cuestión de es un chi hepático o es un estancamiento de chi hepático. Por lo tanto, pues también caemos en la cuestión de la ciencia y la ciencia nos apoya en la cuestión de que sí, las cuestiones hormonales que tienen que ver con las emociones tienen ciertos cambios a nivel orgánico y pueden desarrollar todo este tipo de enfermedades que anteriormente pues no se tomaban en cuenta porque solamente el psicólogo trataba las emociones y no el médico. Actualmente en este que estamos viendo aquí, como usted dice, nos quedaríamos horas. Aquí yo puedo ver perfectamente que una cuestión de enfermedad crónico degenerativo. Y esto es por las cuestiones de también las inflamaciones que tienen los órganos tan pequeñas pero constantes y producir cambios a nivel estructural, ¿no? Entonces, la cuestión emocional es muy importante. Nosotros conocernos, autoconocernos emocionalmente cómo somos, es importantísimo. Y a veces en la cuestión de la cultura mexicana es muy reprimida, ¿no? Desde pequeños. No llores, no te enojes, no hagas esto, no hagas el otro. Y entonces nos reprimen y no conocemos nuestro verdadero yo. Cuándo sé que estoy feliz, cuándo sé que me enojé, cuándo sé y cómo actúo y cómo lo sintetizo, cómo saco mi ira, cómo saco mi enojo, cómo puedo saber cuál es la felicidad que a mí me corresponde o que tengo en este momento. Entonces es algo muy interesante que aprender, no solamente la medicina tradicional china no sirve para trabajar pacientes, sino sirve para trabajar con uno mismo, porque uno cambia en esta cuestión de la filosofía y la transporta en su ser para ser mucha mejor persona y pues estar en contacto y en equilibrio con lo que nos rodea, en este caso la naturaleza. O sea que esto habla del flujo de la vida continuo, del flujo no solamente de las emociones que son normales en el ser humano hasta la ira y cómo se transforma en otras emociones y cómo deben de fluir para que todo funcione bien y eso cómo se refleja en el aspecto orgánico también. La doctora Rebollo quiere hacer una pregunta, doctora, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches de Argentina, los saludamos. Le quería preguntar al maestro, ¿cuál es la función y qué beneficios tiene la terapia maxibustión con lo que vendría a ser la planta artemisia y lo que es la mosa? ¿Qué provoca en el cuerpo y qué beneficios le hace al paciente que sea tratado con esto? Ok, como tal, la terapéutica llamada moxibustión se utiliza principalmente los puros de moxa. La moxa es una planta
bueno, la moxa es creada por una planta que se llama Artemisa. Como tal, la palabra moxa proviene del japonés, no viene del chino, pero esta moxa, su principal función es que calienta rapidísimo. Al colocarlo, pues nosotros lo podemos colocar en ciertos puntos y generar analgesia por medio de pues cuestiones térmicas. Lo que anteriormente pues se notaba cuando alguien tenía un golpe que no era reciente y que mejoraba con el calor, pues ellos agarraban varios bastoncitos, los prendían y los colocaban cerca de la lesión y generaba una analgesia. Actualmente pues agarraron la Artemisa, que es una planta que enciende muy rápido y que se puede colocar localmente para generar analgesia. No solo eso, en la cuestión filosófica de la medicina tradicional china, hablamos de que moviliza la sangre, la moxa, moviliza el shui, lo que ellos llaman sangre y significa el shui. Esto es por el efecto térmico que tiene, ¿no? Necesitamos sangre, ponemos calor, ¿qué pasa con el calor? Hace una vasodilatación y se mueve la sangre. Entonces, en ciertos lugares donde estamos sangre, pues ellos moxaban. O en la cuestión de la filosofía china, ellos decían, hay invasión de frío. Por ejemplo, la artritis reumatoide, que decían, empeora con frío. ¿Y por qué? Pues porque el frío está en la zona, estanca. Entonces, al momento de colocar la moxa, moxaban y disminuía el dolor y podían mover la mano. Lo que actualmente en fisioterapia, pues utilizamos como parafina, como fluidoterapia, pero en este caso, en la antigua China, pues lo utilizaban con moxibustión. Ellos tienen diferentes tipos de técnica de moxibustión. Además, es sumamente importante comentar que en realidad la traducción al español de acupuntura es incorrecta e incompleta, porque el nombre en realidad es Shen Yu. Shen Yu. Shen significa aguja y Yu significa moxa, porque en su concepción de dualidad no puedes separar el uso de la aguja del uso de la moxa. Es decir, son una dualidad de la misma terapéutica, que en unas ocasiones utilizas aguja y en algunas ocasiones utilizas la moxa, ¿sí? En una de las terapéuticas de la medicina tradicional china, que ya hablamos, que es esta, que sería aguja moxa, en vez de decirle acupuntura, deberíamos decirle aguja moxibustión o aguja moxa. Está también la herbolaria como otra de las grandes terapéuticas de la medicina china. Pero no solamente hay esas. ¿Qué otras terapéuticas hay, maestro, dentro de la medicina tradicional china? Voy a mover la diapositiva. Adelante. Aquí está. Bueno, dentro de la medicina tradicional china, pues tenemos infinidad de terapéuticas. Estas son algunas de las más representativas, como es la acupuntura, que bien el doctor lo dijo, la traducción en el vocablo es acus, aguja, puntura, punción, ¿no? Colocar una aguja en la piel. Como tal, en China, pues si nosotros vamos allá y queremos buscar acupuntura, jamás lo vamos a encontrar, sino vamos a encontrar Shen Yu. Tenemos, por ejemplo, la terapéutica de la moxibustión, algo muy importante que ya se perdió y que los chinos siguen haciendo, principalmente los chinos que son personas ya grandes y muy sabias, es el Qigong. Qi significa energía, Gong significa trabajo, el trabajo de la energía. Tenemos, por ejemplo, la auriculoterapia, que es parte de un microsistema, y que hay muchos más microsistemas que trabaja la medicina tradicional china, como es algo muy importante y que a mí me encanta, que es la cranioacupuntura, que es, por ejemplo, el sistema podal, o que es también el microsistema de mano. Y hay otros que han desarrollado actualmente, pero pues los más importantes es auri y cráneo, que son los más representativos. Y pues mano para los japoneses, y también el pie. Tenemos, por ejemplo, la terapia de ventosas, estas terapias que actualmente los fisioterapeutas, perdón, ya la adoptaron como mecanismo de tratamiento, ¿eh? Y pues en cuestiones estéticas también está muy bien esta, pero pues tiene una base en la medicina tradicional china. Entonces, hay muchas más terapéuticas también que se están modernizando en base a los puntos de acupuntura, como es la colocación de hilo catgut en puntos de acupuntura, lo que anteriormente se le conocía como aguja 9, que utilizaban antes, pues ahora están utilizando hilo catgut, y hay otras técnicas como las agujas largas, falta aguja de fuego aquí, falta aguja de 3 filos, ajá, y otras muchas más técnicas que tienen los chinos, infinidad. Y aquí falta algo muy importante que es la herbolaria. Oye, y platicabas de los microsistemas. Es importante
mencionar que hay microsistemas de tratamiento. ¿Qué es un microsistema? Bueno, hay microsistemas de tratamiento, pero hay microsistemas de diagnóstico. ¿Pero qué sería un microsistema, maestro? Un microsistema es la representación de una parte de nuestro cuerpo en el cual se puede reflejar la morfología o la cuerpo completo. El más investigado es la auriculoterapia, dos bases de dos países diferentes, la china y la francesa. Tenemos dos escuelas importantes. La escuela china, pues es por los médicos chinos, y la escuela francesa es por el doctor, que él es neurólogo, el doctor Paul Noguer. Ajá, Paul Noguer. Y pues aquí algo muy interesante es que en el microsistema podemos ver representado el cuerpo humano en la oreja. Y en la oreja se puede ver, por ejemplo, muy claramente que es un feto invertido. Es decir, nosotros vemos como los homúnculos de Penfield en la cuestión de la corteza cerebral, que vemos que están invertidos, pues aquí podemos ver la oreja invertida y podemos ver el organismo, donde se puede ver la cabeza, podemos ver la columna y la división de dos extremidades. Con las conchas, que estas son las partes más profundas de la oreja, podemos ver representados los órganos más internos, como el corazón, como el estómago, los intestinos, pero un microsistema es la representación del organismo en una parte del cuerpo. Y algo interesante que tiene que ver con la oreja es que su eficacia es excelente y tiene sustentos científicos maravillosos. E incluso hay un artículo japonés donde si nosotros le ponemos una agujita aquí al punto de rodilla, en el lado, por ejemplo, si este es el lado derecho, yo le pongo una agujita en el punto de rodilla, la rodilla de ese lado se pone caliente y viceversa. Yo le pongo una aguja en la rodilla, el punto de ese lado de rodilla se pone rojo inflamado. Y podemos ver, por ejemplo, lumbalgias agudas, problemas. Y tenemos el otro que es el glosodiagnóstico, que es también por medio de la lengua. Ese es importantísimo. Y es uno de los más objetivos desde el punto de vista de objetividad, de aprender para los alumnos, y es un microsistema diagnóstico. Podemos ver prácticamente el cuerpo entero en la lengua, maestro. Sí, la lengua como tal siendo un músculo, pues podemos ver la activación de la sangre en un músculo, la movilización que tiene, pero la división que se ve en los órganos en la lengua nos asemeja a qué tipo de enfermedades es las que contiene el paciente y ni siquiera se ha dado cuenta, o nos puede dar un diagnóstico de progreso. Entonces, a lo mejor el paciente, como todos decimos, el paciente nos miente, pero el cuerpo no, porque es la carcasa que llevamos a todas partes y que siempre va con nosotros, y que él sufre los daños que tiene con todos estos detalles. Podemos observarlo muy bien en su esplendor al ver la lengua, la oreja o el ojo también podría ser. Y el diagnóstico de pulso, que también es fundamental La pulsología. Uh-huh. Sí, Y la fíjense, pulsología en la cual pues tenemos la división del Q1 Chi, que es los tres pulsos que se observan a nivel del pulso radial, y nos habla de un diagnóstico a nivel de los órganos. y ahorita acabas de decir algo que me encanta, porque en la lengua, cuando vemos la zona de hígado y está roja, ahí descubro a la gente siempre, porque le digo, a ver, ¿eres medio iracunda o iracundo? Porque aquí me estás presentando otra personalidad, pero dime la verdad, porque tu lengua dice que eres enojón. Y normalmente la gente contesta, no, pues sí, la verdad es que sí soy enojón, porque en la lengua se refleja claramente en el calor de hígado, en la zona de hígado, pues que hay calor, y en nuestra concepción, pues hay irritabilidad, ira o sentimientos similares, ¿no? Ujú. Y luego se quejan de porque les duele Tai Chong. El Tai Chong es el hígado 3, es un punto muy importante para liberar, precisamente es el punto Yuan del canal
de hígado y sirve para liberar el calor de hígado y también la parte emocional, ¿verdad? Claro. Y está en el pie y obviamente si la persona es enojona y todo eso, pues le va a doler más. Ajá. Ujú. O la punta roja de la lengua que representa el corazón, las personas ansiosas, con insomnio, taquicardias, presiones altas. Ajá. Y tan solo el ver la punta de la lengua, nosotros damos que es una persona ansiosa, perfeccionista, intolerante y con mucha problemas de corazón. No sé si te he platicado, Brandon, de un caso para mí muy representativo, porque era un paciente que tenía ansiedad, depresión, etcétera, era un psicólogo muy obsesivo, y sí tenía datos en la lengua de enojo, de corazón, pero tenía dos grietas así en la zona de pulmón, y el objetivo de venir conmigo me lo mandó una psicóloga porque ella estaba trabajando en la necesidad de quitarse ya los antidepresivos y los ansiolíticos. Y yo estaba trabajando con electroacupuntura y todo el tema. Y a la vez, él estaba en terapia psicológica. Entonces, la único que yo correlacionaba de pulmón era la rinitis alérgica que tenía. Eh, pero conforme avanzó la psicoterapia, lo más impresionante fue que el fondo del tema, cuando el paciente ya llegó al punto en la psicoterapia que llegó al punto más álgido, tenía que ver con una pena que era la pérdida de su padre a los 18 años que murió en sus brazos. Y fue el punto más importante porque a pesar de tener una personalidad muy rígida, cuando tocó esa realidad, el paciente lloró y lloró y lloró y lloró. Pero lo más impresionante al punto que quiero llegar es que las dos grietas que estaban en la zona de pulmón, a partir de ese momento empezaron a desaparecer. No sé si me haya podido explicar para los compañeros, pero es impresionante ver la correlación de el diagnóstico de lengua, del glosodiagnóstico, no solamente con el aspecto físico del paciente, que en este caso era una rinitis, sino con el aspecto emocional que estaba muy detrás y muy escondido y que tenía claramente dos grietas ahí en la zona de pulmón que correlacionamos con la tristeza desde el punto de vista de la medicina china, y que cuando este paciente resolvió y empezó a trabajar el tema del duelo que tenía ahí totalmente escondido, y era lo que estaba abajo de la ansiedad, ajá, cuando logra en la psicoterapia quitar el tema de la ansiedad y logra tocar el dolor, logra tocar el duelo, estas dos grietas en la zona de pulmón empiezan a desaparecer. Uh-huh. Y eso para nosotros pues habla de curación, de sanación, y estamos hablando de una sanación del alma, ¿no? Que se refleja en el cuerpo. Uh-huh. Sí, es muy común ver este tipo de alteraciones a nivel de la lengua, a nivel de la oreja, que a veces al paciente le cuesta mucho hablar de las cuestiones emocionales e incluso ha llegado a olvidar, ¿no? Como un mecanismo de protección lo olvida, pero el cuerpo tiene memoria y entonces el cuerpo no olvida. Y al momento de observarlo, de verlo, nos da un diagnóstico, nos puede dar una ventana en resolver tantos problemas que no ha podido resolver con ninguna terapia. Entonces es muy importante ver el paciente en todo su ser y escucharlo para entender su historia de vida y poderlo ayudar. Oye, ¿y qué me platicas de la importancia de la nutrición y de los hábitos en general, como el sueño, la nutrición, etcétera, desde el punto de vista de la medicina china? Uy, ya vamos a entrar con el vaso entonces. Dicen los chinos, mexicano está el enfermo del vaso. Todo el mexicano está enfermo del vaso, del transporte y la transformación de los alimentos, por nuestra hermosa dieta. Pues sí, la cuestión de la dieta pues es la base de toda nutrición. La dieta es importante. Para la medicina tradicional china desde hace 5,000 años decían que eso nutría el Gucci
Y no solamente que es una energía, la energía de los alimentos, el Gu-Chi, y que no solamente eso, sino nutría el yin esencial. El yin del cielo anterior, donado anteriormente por nuestros padres del cielo posterior, es decir, la cuestión genética, y que nosotros vamos a nutrirlo con los alimentos que consumimos. Es decir, que si nosotros nos queremos ver jóvenes, longevos, más años, la nutrición es muy importante. Es la base de que yo tenga buena energía, porque es la primera energía, la energía del Gu-Chi, la primera que se llega a adquirir, y posteriormente, a partir de ella, se desarrollan otras energías como es el Son Chi, como es el Sen Chi, como es el Yuan Chi, como es El Wei Chi. Wei Chi, el Yin Chi, el Wei Chi defensivo, ajá. La primera capa de defensa que tenemos se genera a partir de la nutrición. Entonces, si nosotros no tenemos una buena nutrición, pues muy poco tendremos de energía, de una buena calidad de sangre, y a partir de ahí tendremos nuestras defensas bajas, nuestra energía, nuestro ánimo y las cuestiones emocionales también. E incluso la generación, algo importante que hablan los chinos, que es la generación de Tang, de flema, se genera a partir de los alimentos que consumimos. Y esta flema tanto puede tener alteraciones psicoemocionales, como puede haber nuevas estructuras dentro de nuestro cuerpo, como son estas llamadas flemas, que es estos lipomas, estas verrugas, estos quistes generados por una cuestión de flema. Los tofos, por ejemplo, cuestión de flema. Entonces, para la medicina tradicional china, pues si hablamos de herbolaria, que es una de las mejores áreas terapéuticas de medicina tradicional china, tenía que estar la alimentación como la base. Y hablaste de algo que para mí es muy bonito, que es la unión de esta energía de los alimentos con la energía del aire, de la respiración, y la importancia de la respiración que se toma en cuenta en disciplinas como el Qigong o como el Tai Chi, etcétera, en donde la energía del aire se junta con la energía de los alimentos para formar una energía muy especial que es el Son Chi pectoral, ¿verdad? Que de ahí se convierte en otras energías que van a viajar por todo el cuerpo y le van a dar este movimiento y esta energía que necesita el cuerpo para funcionar, ¿no? Exactamente, entonces partimos de la nutrición, después viene la respiración, unidos generan otra energía que va a dar función a los órganos. Entonces, cuando nosotros hacemos Kung, Tai Chi, que son ejercicios que vienen con movimientos, con respiración, con toques en puntos, después nos da, porque ¿qué falta para generar todavía el ciclo de energías? La alimentación. Y es muy importante, dicen los chinos, hemos perdido la forma correcta de respirar. Perdido es esta tranquilidad de respirar relajadamente con movimientos. Y entonces aquellos que hacen Qigong dicen, ¿por qué cansé? Si es lento, es muy lento, es muy pasivo, y dice, me fatigué. Pues sí, porque estamos generando energía y distribuyendo energía. Chi, energía, Gong, trabajo. Entonces sí se gasta aquí, pero obtenemos la energía del aire, la energía de los alimentos para generar nueva energía. Son Chi pectoral, que favorece mucho la función pulmonar y favorece mucho la función cardíaca. Y en general, cuando hablan de todos los hábitos y hablan de las estaciones y todo esto, hablan de la importancia de respetar cada una de las estaciones en todos los hábitos, no solamente alimenticios, sino importantemente, por ejemplo, del sueño, de la actividad sexual y todo eso para poder conservar algo que dijiste que es fundamental, la esencia, ¿verdad? Que es el tanquecito de gasolina con el que nacemos y que si lo sabemos guardar adecuadamente, nos va a durar muchísimos años, pero que si lo desgastamos, pues vamos a vivir poco, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué personas ya tienen su yin esencial disminuido? Personas que se ven mayor a la cronológica, ¿no? Estas personas que dicen, tengo 25, entonces la longevidad nos las da esta energía, y ven mayor a la cronológica, ya la están perdiendo, y la perdieron por
la cuestión de este desgaste que tiene que ver con los hábitos en exceso y deficiencia que tenemos con la vida diaria. Entonces es muy importante. Si nosotros queremos vivir más de 100 años, como lo dicen los taoístas, como lo dicen los chinos, hay que conservar este yin esencial puro para que no lo desgastemos en excesos o en deficiencias. Pues amigos, ya dimos un paseo muy rápido porque en realidad pues, es una terapéutica que nos tardamos pues mucho tiempo en aprender, pero tratamos de dar ahí un vuelo de pájaro de lo que es la visión de la salud, de la naturaleza y de la enfermedad de la medicina china. No sé si gustan pasar a la sección de preguntas y respuestas. Si gustas, Brandon, quitar la imagen para, para poder empezar a platicar ahora sí entre todos. Listo. Adelante, Raquel. Bien, bien, doctor. No sé si hay alguien en sala que quiera participar. Por favor, levantamos la manito. Si no, sí tenemos algunas preguntas. La doctora Rebollo sigue con la manita levantada. Sí, No sé sigue si con la quieres. manita levantada. Adelante, pueden preguntar. ¿Qué tal, maestro? Otra vez de nuevo los saludamos de Alianza Argentina. ¿Qué función o qué beneficios trae para las personas que tienen proceso de quimioterapia? Una persona que hace quimioterapia, ¿puede hacerse lo que es acupuntura? Y una persona que tiene problemas de adicciones, ejemplo, de todo tipo de tóxico, ¿no? Toxicomanía, es decir, de todo tipo de droga, en el sentido de mayormente la persona cuando se siente mal, en vez de ir a un té medicinal, va a una farmacia y se compra una buscapina, se automedica en un grado que produce otras toxicidades en su cuerpo. ¿Qué beneficios le hace la acupuntura a desintoxicar el cuerpo desde este tipo de tratamiento? Ok, pues es algo muy interesante. La cuestión de la quimio, la cuestión de estas enfermedades de toxicomanías, nos habla también de una cuestión de trasfondo emocional, ¿no? Es decir, ¿a qué nos orilló a que el paciente empezara a doparse? ¿Qué es lo que necesitaba, que le faltaba en su realidad para poder afrontarlas? Pues nosotros en acupuntura podemos regular también, tanto en la cuestión filosófica como es el chi, el shui, pero también las cuestiones psicoemocionales que tiene el paciente, englobando otras terapéuticas como es el ozono, como es la nutrición y la psicología. Podemos ayudar a este paciente que con su terapia salir adelante. ¿Por qué? Porque muchos de ellos se refugian en la cuestión de los medicamentos, etcétera, y que solamente los mantienen bien por un momento, pero si nosotros mantenemos sin necesidad de medicamentos con acupuntura, regulando los ejes hormonales, los ejes el eje hipotálamo, hipófiso, suprarrenal o otros ejes, y a juntarlo con una terapia verbal, pues esto va a ser maravilloso para los pacientes, bajando la cuestión de ansiedad, bajando la cuestión de deseo, la cuestión de estrés o de ansiedad por estar en algunos casos comiendo. De hecho, tenemos un diplomado de control de peso en el cual nosotros en auriculoterapia mejoramos esta cuestión de ansiedad, ¿no? La regulación de la grelina y la leptina en algunos pacientes, que también la cuestión de la alimentación es un trastorno de adicción. Entonces, tratamos de regularlo junto con otras terapéuticas, pero le va muy bien al paciente. Ojo, pues no hablamos de un público en general, los pacientes lo desarrollan muy bien. En la cuestión de la quimioterapia para los pacientes... Okay. Perdón, y la última pregunta, así le damos espacio a otros que pregunten. ¿Duele la terapia? El pinchazo, ¿duele? ¿Qué creen? La aguja de acupuntura es más fina que una aguja para inyectar. Es una aguja delgada con punta roma que no corta, abre tejido. Por eso podemos incluso colocarla en zonas donde dicen, no inyectes ahí, ¿no? El centro de la nalga que dicen, no inyectes. Pero yo con una aguja de este vuelo puedo llegar en el centro de la nalga, meterla y generar una analgesia a nivel del nervio ciático. Porque la punta es roma, la punta abre tejido, no corta. No puedo lesionar los nervios y es eficaz. Duele muy poco, lo que duele un pinchazo. Yo siempre les digo,
voy a pellizcar para que el cerebro imagine que es un pellizco, porque muchas veces no es que le duela la aguja, sino es miedo a ver la aguja, ¿no? Entonces esa es la cuestión, pellizco. Y simplemente yo creo que todos nos hemos pegado en el codo, ajá, y hemos sentido esta activación del nervio que nos se contrae. Pues es lo mismo que se siente cuando movemos la agujita y genera un estímulo. Es todo lo que se siente. Yo quisiera agregar de las preguntas que la acupuntura es coadyuvante en el tratamiento de un paciente con cáncer en diferentes aspectos, pero podríamos enfocarnos, por ejemplo, en el tema de dolor. En los pacientes con quimioterapia o que están con cáncer, la acupuntura puede ayudar en el dolor. Y eso también se liga al tema de las adicciones. ¿Por qué? En la guerra de Vietnam empezaron a utilizar lo que llamamos electroacupuntura, que es la aplicación de electricidad en las agujas de acupuntura, y observaron que se liberaban sustancias como los opioides endógenos, como las llamadas endorfinas, y observaron que algunos de los adictos al opio disminuían su adicción. Entonces, tanto tiene un efecto analgésico como tiene un efecto para disminuir la ansiedad y ayudar en algunas de las adicciones. Uh-huh. Muchas gracias, doctor. Bien, Carolina, por favor, está levantando tu mano. Hola, buenas noches, García. doctor Brandon. ¿Qué ¿Cómo tal? Buenas estás? noches. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Sí me recuerdas? Soy Carolina García. Tomé el curso de Ozono. Ozono. Sí. Exacto. No te veo, pero reconozco muy bien tu voz. Ah, bueno. Aquí estamos. Dije, ay, va a dar Brandon. Yo lo veo, no importa que tenga que dejar lo que tenga que dejar, pero aquí estamos. Gracias, doctora. Y aprendiéndote, de veras que eres un gran maestro. Bueno, la pregunta es esta. Hace rato hablaste de los tofos. Los tofos, pues médicamente, pues sabemos que pues es ácido úrico, pero que ya en la medicina china lo vemos como que proviene del hígado, ¿verdad? El origen, hígado, ira, frustraciones, enojos, bla, bla, bla. Bien. Aquí los puntos que debemos de tocar deben de ser seleccionados en cuanto a puntos de hígado, pero también locales en los tofos. Sí, hay varias técnicas en la cuestión de tofos. Una es concentrarnos en la cuestión del hígado y en cuestión de la flema, porque la flema se genera en hígado. Entonces, colocar parte de los puntos de hígado como hígado 13, estómago 40, Fenlong, incluso dependiendo si tenemos apenas hiperuricemia, yo, donde los pies se dematizan, hay mucho dolor, he puesto puntos de riñón y han disminuido excelentemente en la primera sesión y el paciente ya puede caminar. 3 sesiones seguidas, el paciente disminuye sus dolencias y con base a la dieta podemos disminuir la hiperuricemia. En la cuestión de los tofos, pues hay varias técnicas. Algunos utilizan aguja de fuego directo con el tofo porque es fuego, calor, cambia. Y la otra es, pues, hay otras agujas que le pueden llegar a drenar. También, como la aguja de 7 filos. Entonces, sí debe ser un tratamiento siempre sistémico y local. Ah, muy bien. Bueno, aparte, la pregunta sobre adicciones. En cuanto a adicciones, ¿los puntos son especiales en cuanto a los espirituales? En algunos casos sí va a depender, recordemos que hay que ver el todo del paciente y en algunos casos se puede tomar los puntos que están laterales, en la segunda línea del canal de vejiga, que se le conocen como puntos espirituales o puntos psicoemocionales, se pueden utilizar. De hecho, algunos se han llegado a utilizar con hilo catgut muy bien, con buenos resultados durante 21 días, porque es lo que se conserva el hilo catgut. Pero a veces utilizamos también otros puntos como corazón 7, pericardio 6, dependiendo del paciente y dependiendo del entorno que el paciente tenga, ¿no? Y la electroacupuntura, Carolina, es muy importante para las adicciones, el uso de electroacupuntura. Y también hay protocolos de auriculoterapia para las adicciones con electroacupuntura
que han probado científicamente muy buenos efectos. Ah, muy bien. Sí, muchísimas gracias. Sí, ya descartaron mis dudas. Y pues bueno, pronto estaremos por allá siguiendo al maestro Brandon. Y pues bueno, es todo. Muchísimas gracias. Que tengan Saludos hasta Hidalgo, ¿verdad? Es Claro Hidalgo. que sí, en Tula Hidalgo estamos acá. ¿Eh? Saludos. Están invitados, ¿eh? Gracias. Bueno, hasta luego. Gracias. Adiós. Fabiola está pidiendo la palabra. Por favor, encendemos cámara y micrófono. Fabiola Ríos. Ya. Hola, buenas noches. Soy de Hola, Morelos. ¿qué tal? Sí, me recuerdan, fui al curso que el En viernes Cuernavaca. ofrecieron en Cuernavaca, exactamente. Yo estoy Claro que estudiando podología y pues soy nueva en esta rama. Pero pues la verdad me quiero empapar de todo lo nuevo, ¿no? De conocer de medicina alternativa. Yo les comentaba el viernes, no sé si recuerden, que tengo una niña con dermatitis atópica. Y bueno, ya la llevé con pediatras y doctores y no le puedo quitar esos granos que le han salido. Y pues un herbolario me recomendó la malva. Es una flor. No sé si la conozcan. Bueno, me dice el herbolario que la puedo bañar con esa hierba, pero bueno, desconozco de este tema, ¿no? Pero hay también ya investigué y hay otra, una crema que es de la marca de Just. Yo les quisiera pedir de favor, ¿qué me pueden ustedes recomendar más? Si bañarla con la malva o sería mejor aplicarle la crema en Just. Mira, yo en la clínica de la Ciudad de México he tratado dermatitis tópicas, incluso dermatitis de pulpejo muy marcada desde la infancia, que ya le mandaron todos los corticoides posibles y por haber y que no se le disminuyen. E incluso he tenido un dermatólogo como alumno que actualmente ya no utiliza corticoides, ya utiliza el ozono. Entonces, el aceite de ozono de 100 en las zonas de la herida mejora muy bien, desinflama las zonas de dermatitis. El embolsado, si es que se encuentra en las extremidades, podemos embolsar y podemos ayudar a disminuir esta inflamación de la piel. Entonces, yo recomendaría embolsado, agua zonificada y aceite. El aceite lo puedes conseguir incluso en la escuela, ahí en Cuernavaca, lo tienen, un aceite de 100 IP, índice de peroxidación, para colocárselo en la zona, en lugar del barmicil o gentamicil que mandan regularmente, que es corticoide. ¿Perdón? Pues, Se cortó la señal. En lugar del gentamicil o barmicil, podemos cortó mandar la señal. el aceite. Te comentaba el doctor que el uso del aceite ozonizado puede ser bueno en este caso. Desde la medicina china, la conceptualización de este tema, al haber enrojecimiento y esto es calor. Entonces sí, el uso de plantas frías que actúen a ese nivel puede servir. Y la malva, si bien no es parte de la medicina tradicional china, sí es una planta que podemos conceptualizar como fría y que tiene cierta direccionamiento hacia la piel. Pero lo que te dice el maestro es muy bueno porque el aceite ozonizado también desinflama muy bien la piel, que sería otra de las opciones a tomar. Ok, bueno, muchas gracias. La verdad, yo estoy súper contenta con estos cursos ese es mi segundo curso que tomo y pues he aprendido mucho. Y muchas gracias por compartirnos a los alumnos toda su sabiduría. Gracias. Muchas gracias, Que estamos en tengan linda contacto. noche. Gracias. Gracias. Angélica Delgado está pidiendo la palabra también. Por favor, encendemos cámara y micrófono. ¿Cómo estás, Raquel? Muchas gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor Hola. Brandon. Todo un gusto escucharlo. Yo aquí Hola, soy su fan número 1 con todo esto de la medicina tradicional china. Y bueno, estoy encantada con la temática de hoy, ¿no? Referente a la parte
del tratamiento de dermatitis que acaban de comentar, a mí me encantaría agregarle la apiterapia, ¿verdad? Digo, ya si me lo permiten. Lo que viene siendo el propóleo, por supuesto, vía oral, tomado, le va a ayudar bastante para estimular el sistema inmune y le agregaría una crema de propóleos con caléndula para que la pudiera aplicar esta personita sobre la piel, ¿no? Maestro Brandon, a mí me encantaría más que nada hacerle una preguntita, esto de la electroacupuntura, ya que la ha estado integrando con apiterapia, y están comentando la parte de la aplicación para el tratamiento de adicciones. En este aspecto, a mí me encantaría saber cuál sería la recomendación para poder aplicar la acupuntura, en qué modalidad, cómo sería esa integración que se pudiera hacer, ya que, bueno, como ustedes bien lo saben, nosotros lo hacemos a través de la apiterapia, generando esa situación de equilibrio en la generación de neurotransmisores, pero esto que me acaba de comentar ahorita del apoyo de la electroacupuntura, pues a mí me llama mucho la atención y me encantaría poder implementarlo con mis pacientes. ¿Qué sugerencia usted me haría para poder integrarlo? ¿Cuáles serían las indicaciones? Por ejemplo, en el caso de una adicción a la marihuana, un ejemplo. Ok, en los estudios que se han manejado y lo vimos en el Congreso, me acuerdo, sí, hay que colocarlo a 20 minutos, el tiempo es de 20 minutos. ¿A cuántos hertz? A 2 hertz. ¿Qué tipo de corriente? Una corriente continua. ¿Qué por lo regular van a utilizar? Susan Lee, la generación de opioides que mantiene una buena regulación. Pericardio 6 también lo utilizan. Entonces, y aquí la doctora nos había hablado de los puntos espirituales, entonces también podemos utilizar la electroacupuntura en los puntos espirituales. Creo que todos conocemos el aparato de torreta, ¿no? El que es de Muralla, la marca Muralla. Ese se puede llegar a utilizar muy bien en 2 Hz, en el número 1, que es una corriente continua, y en 20 minutos con los puntos de electroterapia. Y pues integrarla en este caso con apicultura para ver los resultados que tiene. Muchísimas gracias. Yo ya estoy tomando aquí nota. Muchísimas gracias. Claro que sí. Muy amable. Yo creo que quiere agregar algo porque él también es muy conocedor de todos estos sistemas. La baja frecuencia regula el eje hipotálamo hipófisis adrenal, que es el que tiene que ver con el sistema del estrés, regula la ansiedad, la depresión y todo esto. Los puntos como el Susan Lee, el hígado 3, el vaso 6, los mismos intestinos gruesos 4, van a ayudar a regular este eje y el paciente va a tener menor nivel de ansiedad y esto va a ayudar mucho en el periodo de abstinencia de las adicciones en general, ¿no? Ajá. Y además va a modificar este aspecto que tiene que ver con las enfermedades afectivas, ¿no? Como la depresión o la ansiedad, que muchas veces subyacen el tema de las adicciones. Uh-huh. Muchas gracias, doctor. La última pregunta sería, ¿con qué frecuencia se recomienda aplicar al paciente en la etapa inicial? En una etapa diario. Baby. O sea, si está en abstinencia es diario el tema, ¿eh? No, pero no de español. Muchas gracias, muy amable. Gracias, muchas gracias. Al doctor Pedro Herranz, por favor. Sí, a tus órdenes, Raquel. Un saludo a todos. Bueno, pues para mí es interesante conocer la medicina tradicional china, es lo que estaba yo poniendo, es un buen tema, sobre todo 5 siglos antes, ¿no? de Cristo, ¿no? Entonces, también y ligado a la medicina ayurvédica, todo lo que hemos estado ligando en todos estos seminarios para mí es muy interesante porque va implícito cómo lo tradicional, lo ancestral se retoma hoy en día en el presente y nos puede significar bienestar para los seres humanos. Y eso es fundamental y me encantó el tema. Muy bien, muy bien. No tendría preguntas. Lo que sí te diría es, ¿qué tanto en México consideras tú que se conoce el tema
y se maneja como tú magistralmente nos lo has hecho conocer. ¿Qué piensas al respecto? ¿Qué falta todavía difundir mucho todo este tema? ¿Cuál es tu opinión particular? Esa sería una pregunta para ti, mi querido Brando. Muchas gracias, doctor, y un placer verlo. Sí, claro, la cuestión de la medicina tradicional china pues tiene todavía mucho camino, principalmente en México, por abrirse. Actualmente sé que hay varios hospitales centrales de tercer nivel que están teniendo acupuntura, como es el ISSSTE de Zaragoza con la doctora Erika, como es el Adolfo López Mateos, con no, el 20 de noviembre con el doctor, ay, se me fue, ay, el doctor Gómez Mera. Gómez Mera, sí, Gómez Mera, especialista en anestesiología y especialista en acupuntura, Gómez Mera. El López Mateos, pero de Toluca, ahí está Calixto. Calixto, también un buen amigo. No sé quién esté como director en el ISEMIN de Toluca, en el ISEMIN, en el Centro Médico ISEMIN de Catepec está la doctora Consuelo. Entonces está abriendo poco a poco el espacio para la acupuntura, no solamente a nivel privado, sino también a nivel público. Pero sí falta mucho el difundir la buena acupuntura, ¿no? El difundir estas terapéuticas basadas en ciencia, basadas también en filosofía, ya que un árbol sin raíces es un árbol flotando. Entonces debemos aprender primero la filosofía china, la cultura china, para después adentrarnos a la investigación y a la ciencia y pues aplicarlo en protocolos, como lo está hablando el doctor Aedo, que es a nivel de electroacupuntura, que es la más adoptada por los artículos científicos. Nos falta mucho, pero creo que vamos en buen camino y qué bueno que estén estas pláticas para que muchas más personas, no solamente de México, sino de varias partes del mundo, estén viendo como una parte de su tratamiento estas terapéuticas. Y lo que decía Paco, nuestro amigo Paco Aedo, me acuerdo que estaba yo en los primeros años de la carrera de medicina y llegó un muchacho, un ingeniero, ¿no? Ni siquiera un médico. Y entonces empezamos a hablar y me empezó a tratar el tema de acupuntura y me habló de electroacupuntura. Yo en ese momento me vino un choque pues, por la mentalidad que te van formando en las facultades de medicina, de que eso era charlatanería, que era mentira. Y hoy en día, pues es todo una realidad científicamente comprobada, la estimulación eléctrica, ¿no? En nuestras terminales nerviosas. Entonces, me hizo pensar también esos recuerdos de cómo pasa uno de la negación a adoptar ya una práctica para el bienestar. Actualmente, doctor, tenemos en la clínica a un médico ortopedista militar que está aplicando acupuntura, ¿eh? Exacto. Excelente. Entonces, quiero que sepas que si tú te metes al PubMed, que es, tú sabes, una base de datos muy usada por los médicos, así es. Te salen por al menos 30,000 artículos de acupuntura. Exacto. Y de los cuales varios son de electroacupuntura, y ni siquiera estamos tomando en cuenta los artículos relacionados a la herbolaria. Ajá. Pero necesitamos, si estás de acuerdo también, a pesar de todo ese esfuerzo, de esos resultados, todavía, curiosamente, en el siglo XXI necesitamos difundirlo, ¿verdad? Ampliamente. Y hay algo todavía mayor que te va a sorprender. La electroacupuntura va a permitir el desarrollo de la neuroanatomía. ¿Por qué? Porque hay vías que ni siquiera se describen en los libros de neuroanatomía. Por ejemplo, hay un grupo de investigadores japoneses que meten a las personas en resonancia magnética funcional y punzan algunos puntos que tradicionalmente, por ejemplo, hay uno que dice que aclara la vista y se observa cómo se pinta la corteza occipital. O sea, aumenta la actividad de la corteza occipital. Dime si en el Novak o en cualquiera de los libros de neuroanatomía conocidos existe la vía talón occipital. No existe, de hecho se criticaba, ¿te acuerdas? No, lo que te estoy tratando de decir es que inclusive la acupuntura va a desarrollar la neuroanatomía
porque, Claro, porque claro. mira el fenómeno desde otro ángulo, no desde el ángulo de la anatomía clásica. Entonces, Claro. la acupuntura va a ir desarrollando inclusive las vías neuroanatómicas que no se conocen hoy en día. Ujú. Con ella Y- actualmente estamos desarrollando lo que se llama la neuroplasticidad. Estas alteraciones que tuvieron los pacientes con evento cerebrovascular, como que tienen hemiplegias, cuatriplegias, que llegaron a perder ok. parte del funcionamiento cortical. Rigidez, Pues, todo está. Sí. exactamente. Estimulamos la neuromotora superior con la neuromotora inferior, con la rehabilitación, con la electroacupuntura, y los pacientes han llegado a generar nuevas uniones dendríticas, y entonces eso suple y le da una mejor calidad al paciente. Incluso en algunos casos han llegado a caminar de nuevo. ¿Has tratado algún paciente con fibromialgia? Sí, Con, pero integrativo, no solamente acupuntura. con varias Y multidisciplinarias. maravilloso, ¿eh? Ok, ok, Sí. perfecto. Gracias, Brandon. Gracias, Paco. Gracias, doctor. Gracias, gracias. La doctora Freire nos hace una pregunta, no sé si quiere la doctora participar, nos pregunta sobre la rinitis alérgica, cuyos síntomas incrementan en la noche y no le permiten al paciente descansar. ¿Cómo hacerlo con esta terapia? Pregunta la doctora. No sé si está en sala, por favor, doctora, encendemos su cámara y micrófono, por favor. Buenas noches, compañeros. Sí, eso me están preguntando porque con esto del cambio de clima acá en Sudamérica, ya entramos al verano, entonces siempre hay este tema de muchos vientos y es un cambio de clima drástico como viven las personas acá bajo 3.800 metros, entonces hay el rinitis alérgica. ¿Y cómo se podría implementar esta terapéutica para este tipo de pacientes? ¿Qué recomendaría el doctor, por favor? Ok, hay una muy buena técnica que es colocar intestino grueso 4, GQ, colocar Li Chue, pulmón 7, colocar el punto intestino grueso 20 y colocar el punto Taiyang hacia abajo. Y la rinitis disminuye muy bien, desinflama las narinas, permite el flujo del moco y permite la desobstrucción nasal. Entonces estaría muy bien. Ya en otros términos tendríamos que ver el completo al paciente para ver qué más podríamos ofrecerle, pero para síntomas de rinitis, el punto GQ, el punto Li Chue, intestino grueso 20, el punto Jintang y el punto Dumai 23 son excelentes para el área de nariz y quitar la congestión. Para los niños, en lugar de ponerles puntos de acupuntura, lo que hacemos es la digitopresión y estimular los puntos movilizándolos, y también ayuda mucho a las vías aéreas, a la nariz. Gracias, muy gentil. Gracias, muchas gracias. Marx también pide la palabra. Hola, 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 ¿se me escucha? Hola. Sí, lo Hola, ¿qué escuchamos. tal? Te escuchamos. Hola, hola. Interesante, interesante lo que estaba escuchando recién de lo que tiene que ver con la electroacupuntura, ¿puede ser? No sé si lo dije bien. Así Entré un es. poquito tarde, entré un poquito tarde a la sala, pero sí entiendo de lo que están hablando. Y quería hacerle una pregunta puntual, doctor. Yo tengo un dolor muscular en toda la parte de lo que sería el el pectoral izquierdo que me va hasta el hombro. Y resulta que he llegado a caer al hospital a la guardia por tener dolores parecidos a un infarto. Incluso se me adormece el brazo izquierdo por la parte de lo que sería la línea del dedo meñique. Entonces era terrible porque parecía un infarto. Me llevaron, me hicieron electrocardiogramas, todo eso fue hace como menos 2 semanas. Me hicieron los estudios, quedé en guardia y me salió que estaba todo bien y sigo con molestias musculares que van y vienen. Calambres, hormigueo, disminución de la fuerza muscular. Hormigueos, se me adormece el brazo izquierdo,
y me llega la molestia hasta debajo de la costilla del lado izquierdo. Es como si sentiría que tironearía, no sé si el músculo o algo. Si lo vemos de la cuestión de la medicina tradicional china, ese es el canal de corazón, el hermoso canal de corazón directamente en la zona. Sin embargo, también es importante ver la anatomía, la fisiología, y estamos hablando de una posible alteración cervical, una hernia, por ahí una radiculopatía, que tendríamos que descartar en la exploración para dar el mejor tratamiento a seguir. Entonces sí, podría ser, por ejemplo, una alteración a nivel de los nervios que salen de la zona cervical, que forman también el plexo braquial y que pueden llegar a tener una alteración. Sí, con acupunturas lo podremos resolver. La neuropatía sí, pero hay que ver la compresión discal, si es que hay, no sabemos. Hay que hacer un diagnóstico, una exploración y ver qué es lo que podemos ofrecer. Bien, bien, perfecto, perfecto. Ahora me quedo más tranquilo porque ahora estoy entendiendo más de dónde vienen. Sí, claro, Muchísimas pues gracias. hay choques, síndromes de latigazo, caídas, etcétera, hay que checar. Ah, latigazo, sí, 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 tuve accidente automovilístico, sí. Hay que checarlo. Bien, muchísimas gracias. Está muy Gracias, bien. gracias. La doctora Rebollo está pidiendo nuevamente la palabra. Doctora. Y una persona embarazada desde el primer mes de gestación hasta su último momento, ¿puede recibir esta clase de tratamiento, doctor? Sí y no. Tiene que ir con alguien que sepa acupuntura ginecobstétrica. ¿Por qué? Hay puntos que generan oxitocina y la oxitocina genera el movimiento del útero y pues va a generar aborto. En este caso, el punto que hablamos de intestino grueso 4 genera oxitocina. Entonces hay que ver qué son los puntos contraindicados durante todo el embarazo porque son generadores de oxitocina y hay que ver los puntos indicados en cada trimestre del paciente. Incluso hay un punto que se llega a colocar tradicionalmente, que es el riñón 9, que es para evitar del producto. Se llega a colocar en el primer trimestre, eso lo dice la medicina tradicional china. Hay otro punto que está en el dedo pie, que se llega a moxar, lo que hablamos la terapia de moxa, que se llega a moxar para mover el producto y encajonarlo, que en el 8º mes ya pueda salir en la semana 40. Entonces hay otros estudios que se pueden llegar. Sí se puede poner acupuntura en el embarazo, sí, pero un acupunturista que sepa acupuntura ginecobstétrica para no colocar puntos que no deben ir. ¿Cuándo se colocan los puntos prohibidos de oxitocina? Pues ya cuando estamos en la semana 36 a la 40, ya que el producto está bien formado y necesitamos trabajo de parto con electroacupuntura, los estimulamos y ¡fum! Sale el chipayate. De hecho, en el trabajo de parto yo hice un protocolo con mis alumnos en un hospital que se llama Gea González, donde con electroacupuntura aceleramos las fases del trabajo de parto. Es decir, ayudamos a que saliera más rápido el bebé y mejor por estos puntos que dice Brandon, que si bien durante el embarazo son prohibidos, en el momento del parto son requeridos y además hay puntos que podemos poner en la zona del sacro que nos van a ayudar a disminuir el dolor durante el trabajo de parto. Sobre todo en estos hospitales en donde no hay anestesiólogos y se la llevan así. Esto se puede enseñar inclusive a las enfermeras para disminuir el dolor del trabajo de parto. Ajá, y funciona muy bien. Uh-huh. Gracias. Gracias, gracias, doctora. No sé si alguien más en sala pide la palabra. Yo tenemos una pregunta también de acá en sala. Dice que tanto es conocida la acupuntura maya, si existe o se conocen antecedentes. En la clínica tenemos medicina tradicional mexicana y es muy interesante compartir diálogo con nuestro personal que tiene estas raíces mexicanas que a veces se nos ha perdido y ellos me han comentado que sí, que utilizan ellos estos puntos que se encuentran en la columna, pero son aplicados con espinas de maguey. Y entonces incluso hay un tratamiento, un masaje que aplican mucho para liberar ciertas emociones y sí, en las
jornadas de salud que hemos tenido, pues hemos visto cómo los pacientes sacan y salen y dando. Entonces, sí hay acupuntura maya, hay algunos códices que sí utilizaban estas espinas y pues nuestros compañeros de la clínica pues se lo están ocupando todavía en estos masajes. Gracias, doctor. El doctor Pedro Herranz nos hace una pregunta, nos dice si puede la electroacupuntura mejorar el Parkinson. No sé, doctor, si quiere encender su micrófono. Dos preguntas del doctor Herranz, una sobre el Parkinson y la fibromialgia. Sí, la electroacupuntura puede ayudar al Parkinson en ciertos puntos que se utilizan para viento. En el área de cranioacupuntura de Coria, utilizando la electroacupuntura llega a disminuir. Sin embargo, he visto algunos artículos que han utilizado mucho mejor y han tenido mucho mejor resultado el hilo catgut, que se llega a colocar en puntos de acupuntura. El hilo catgut se llega a consumir en 21 días, entonces el punto está accionado, la acción de la acupuntura sigue ahí durante 21 días y lo que hace es disminuir el temblor del paciente para que pueda seguir con su vida cotidiana y tener una vida más, una calidad de vida. No se quita el Parkinson. Y pueda caminar y no caerse y todo esto, ¿verdad? Exactamente, disminuir la marcha parkinsoniana y los temblores para que pueda valerse por sí mismo el paciente. Entonces, he visto varios artículos, esos son de Politécnico, algunos que me han compartido, y con electro también puntos de viento. La acupuntura o la medicina tradicional china no cura el Parkinson, pero sí retrasa el proceso del Parkinson y mejora muchos aspectos como los que comenta el maestro Brandon. Excelente. Sobre Marx, puse yo que podría ser una fibromialgia, ¿no, Brandon? Si tiene dolor, ese tipo de dolor, si es crónico, permanente, habría que ver si tiene fatiga y si tiene problemas de insomnio, ¿no? Está muy localizado, Juan Pedro, parece más bien una neuropatía. Okay. Como bien lo decía Brandon, la fibromialgia tiene que ser bilateral para empezar y tiene que cubrir la parte superior y baja del cuerpo para hacer el diagnóstico. Checar los 18 puntos de dolor, por ejemplo, y ver otras parece más una neuropatía por un tema de plexo braquial. Estoy de acuerdo con Brandon. Ajá. Consecuente de una trauma, seguramente. Sí, claro, un problema de latigazo, por ahí hay que indagar un poquito más para ver qué es. Correcto. Pero sí. Gracias, Brandon. Gracias, Paco. Gracias, doctor. Bien, en las redes sociales, José Río nos dice, maestro, ¿puede explicar en qué parte de los 5 elementos se incluye la parte de energía vital o bien espiritual como coadyuvante de la terapia china? Ok, eso es muy interesante. La gráfica en sí, cuando la vemos, es algo como muy simple, se ven nada más 5 elementos. Sin embargo, si los podemos a colocar qué corresponde a cada uno, dice el libro de la medicina tradicional china, el chi necesita de chi para generar chi, es decir, la energía necesita energía para poder generar energía. ¿Qué es esto? Que la energía que nosotros tenemos al inicio, la energía vital, es heredada por nuestros padres, pero que nosotros debemos generar aún nuestra energía. ¿De dónde? De la alimentación, de la respiración, de lo ancestral que sería nuestra genética. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo como y cuando como necesito que mis órganos que tienen energía, tienen chi, hagan su trabajo. En este caso, el vaso hace el transporte y transformación de los alimentos, por lo tanto hace el gu chi inicial. Entonces, hace el gu chi y genera, por medio de los alimentos, genera otro tipo de chi y gracias al chi del vaso generamos ese gu chi. Entonces, después ese gu chi se une con el chi del aire y se convierte en un son chi. Ese son chi pasa a unirse con el yuan chi, que es parte de la energía vital que yo ya tengo, y va a generar algo que se llama zen chi o chi verdadero. Y ese zen chi va a estar en todos mis canales de acupuntura, es el que utilizo para moverme, es el que utilizo para que mis órganos estén funcionando, y posteriormente ese zen chi se divide en dos, en wei chi, que es energía defensiva, y en yin chi, que es energía nutritiva, que va a ser donada hacia la sangre para que tenga todos los elementos y nutrir los tejidos. Entonces, la energía vital
abarca en todos los órganos y los órganos generan esta energía por medio de la respiración de nuestros antepasados y de la alimentación. Y algo muy importante, las emociones son las generadoras del estancamiento de la energía. Es decir, las emociones estancan el flujo correcto de la energía y entonces ya no fluye como debería de ser. Por eso el aspecto emocional es fundamental desde la concepción de la medicina china para que la energía fluya adecuadamente en todos los canales, en todos los órganos y en todo el cuerpo. Así es. Bien, Agustín Mora nos dice muy interesante. José Río, ¿qué terapia o medicamento puntual puede ser aplicada a la cuestión del cáncer, en especial para próstata? Bueno, la medicina tradicional china no se ve como un medicamento, entonces no podríamos recomendar algo así. Exactamente, tendríamos que ver el esquema del paciente para ver qué es lo que podemos recomendar. Sin embargo, en algunos artículos científicos, que no es lo más apto, Renmai 3 tiene muy buen funcionamiento a nivel prostático y de vejiga. Sin embargo, vuelvo a repetir, la medicina china no es un medicamento, hay que ver al paciente. A lo mejor sí funcione, a lo mejor no funcione, hay que verlo, qué otros síntomas tiene, porque la medicina china no ve enfermedades, ve el paradigma del cuerpo completo, el paciente. No existe la concepción de enfermedad en la medicina china. Utilizamos la concepción de síndromes, pero la individualidad de cada paciente. En un paciente puede tener un síndrome o varios, y en base al diagnóstico que se hace individual de cada paciente es que se crea un esquema de tratamiento, ¿verdad? Y bueno, pues me dio risa pensar en el Hui Yin, Brandon, pero que hacemos broma a los acupunturistas, ¿no? Es un punto que está entre los testículos y el ano, ¿no? Y que a veces se utiliza para temas prostáticos, pero como él bien dice, tendríamos que ver bien claramente al paciente, ¿no? O sea, casi a nadie le gusta que le punsen el Hui Yin, ¿verdad? Exactamente. Bien. ¿Puedo hacer una pregunta? Bien. Sí, adelante, por favor. Al doctor Brandon, doctor, ¿y qué debería hacer yo como para saber qué estudios me tengo que hacer? Si bien ustedes nombraban algo del latigazo, que sí tuve 2 accidentes porque soy chofer, pero además de eso también soy baterista, o sea que yo no sabía por dónde venía el dolor muscular. O sea, ya no estoy tocando la batería porque no puedo, porque no me siento con ánimos tampoco. Y como le decía hace rato, el dolor algunas veces está, algunas veces no, algunas veces viene muy fuerte, algunas veces más liviano. ¿Qué estudio me puedo hacer? Podemos ver una radiografía, a lo mejor viendo, vuelvo a lo mismo, tendríamos que checar bien. Hay pruebas clínicas en la consulta que nosotros hacemos para descartar radiculopatías, hernias discales a nivel cervical, prueba de Valsalva, prueba de Brunskiski, prueba, por ejemplo, de a lo mejor signo de Hessel, checar dónde está la hernia, ¿cierto? Tendríamos para no mandar un estudio innecesario. Sin embargo, a lo mucho, pues yo te puedo recomendar que te saques una radiografía API lateral de zona cervical, al igual que trasoral para checar cómo están las cervicales y ver si hay una disminución, una rectificación, una cifosis, se me fue el nombre, pero checar que estén bien la anatomía de esas cervicales, su curvatura normal y ver si desde ahí es el problema, ¿no? Y te recomiendo si allá, ¿de dónde eres? De Argentina, de Argentina. Argentina, fisioterapeuta o rehabilitador. Y quiropráctico si hay. Sí, sí. Sería muy bueno. Y con respecto, esto es una consulta aparte, las veces que caía la medicina, digamos, convencional, lo único que me hacen es darme diclofenac o omeprazol, cosa que no tomé, decidí no tomar,
decidí tomar cúrcuma, cualquier otra cosa, pero no es lo que me dan en el hospital. Sí, no, pues es que es un analgésico, un antiinflamatorio, pero como tal tu dolor que me hablas es un dolor radicular, sería otro tipo de medicamento que te tendrían que dar, pero aún así el medicamento está peleando, yo tengo que checar de dónde es el origen para que tú ya dejes de tener ese dolor, ajá, y ver si hay una reparación a nivel de estructural de esa zona para que ya no tengas ese dolor, porque si me hablas precisamente de una radiculopatía de ese lado izquierdo que está generando alteraciones musculares, sensación de calambres, que es muy común en una radiculopatía. Pero yo mandaría a hacer una radiografía cervical AP y lateral y trasoral para checar cómo están esas cervicales, realmente dar un diagnóstico, ¿no? Que es lo más, el estudio de imagen inicial y checar qué vamos a hacer más. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, ¿alguien más en sala pide la palabra? Antes de dar por finalizado, solo me queda una pregunta acá nos dicen, ¿para qué patología sirve la acupuntura y cuántas agujas? Y pregunta si las agujas duelen. Creo que eso ya se respondió hace rato, de las Sí. agujas. ¿Para qué patologías sirven? Para todas. Todas en cierto grado. O sea, puede servir para todas, sin embargo hay que ver en qué grado, en qué etapa podemos utilizar la acupuntura. Ajá. En dolor, por ejemplo, pues todas las enfermedades pasan por un síndrome de inflamación, un síndrome de dolor, podemos utilizar la acupuntura. Y con respecto a las agujas, hay agujas más delgaditas todavía para los que se espantan, ¿eh? En la acupuntura japonesa utilizamos agujas muy, muy delgadas que parecen casi un hilo, para que no se espanten con la aguja, ¿no? Nada más no vayan a China porque allá utilizan clavos. Hay diferentes grosores de las agujas. Sí, yo estando allá, una vez preguntaron quién tenía un problema de hombro. Yo dije yo, me ganó un africano al lado mío. Dice, pasó el africano, lloró de la estimulación. Dije, bendito Dios, yo no pasé porque no sé qué hubiera, me hubiera desmayado, yo creo ahí. Sí, es muy chistoso porque con respecto a la cultura, luego a veces es la forma de abordar. Los chinos son un poquito más, ¿cómo podremos decir? Un poquito más rudos, ¿no? Por ejemplo, que los japoneses y eso, ¿no? En la acupuntura japonesa se utilizan unas agujas muy, muy delgadas. Ajá. Bien. Bien, doctor, por acá no hay más preguntas. Aquí, nada más, Sergio Iscuautli preguntó, ¿y qué preguntita te avienta, Sergio? En base a lo expuesto, ¿el amor se considera como emoción, sentimiento y en su caso, cómo afecta a su relación con el chi? ¿Quieres contestar, Brandon? La cuestión del amor, ok. La cuestión del amor no se conoce como una emoción en la medicina tradicional china, es un conjunto de todas las psiques. En la medicina tradicional china, acordemos que hay 5 psiques principales, 5 emociones principales que van en estos 5 elementos, que es, por ejemplo, la ira, la felicidad, la preocupación, la tristeza y el miedo, y que cada una tiene una psique. Tiene el Hun, tiene el Shen, tiene el Yi, tiene el Po y tiene el Si. Y que para estar enamorados, todas estas llegan a generar sus funciones. Si lo vemos en el sistema límbico, cada una tiene la corteza prefrontal que te dice, oye, tranquilo, ve despacio. La cuestión emocional, que es la hipófisis, dice, no, ahí va la dopamina y genera dopamina y dice, ahí te vas como con todo lo que vas. Entonces, estas psiques manejan esa cuestión de amor y cada persona maneja una cuestión de amor diferente. Ajá. Entonces, para la cuestión no es una emoción en la medicina tradicional china, es un sentimiento y que está controlada por estas 5 psiques y las 5 emociones y los Ahora, elementos. si el flujo de la energía en todos los órganos es adecuada y el flujo de las emociones y de todo es adecuada, la consecución de esto, pues es el estado de bienestar, el estado de cuando tú estás sano, cuando tu energía fluye bien y todo eso,
pues la consecución es estar en un estado de bienestar que podríamos traducir cuando estás en bienestar y te conoces a ti mismo y todo, pues estás en un estado de amor hacia las cosas y hacia tu vida y hacia todo, ¿no? Yo creo que por ahí va un poquillo la pregunta. Ujú. El equilibrio, la homeostasis. Así es. Sí, Fabiola Ríos pide la palabra. Bueno, de nuevo, nuevamente yo. Yo soy pedicurista. Yo tengo una clienta que hace 15 años le dio una parálisis. Por lo tanto, mi clienta pues no está postrada tanto en la cama, ¿no? Porque sí, la han atendido y nada más medio cuerpo puede mover. Para ya se me fue para poderla, bueno, desde hace 15 años ella pues no ha podido caminar bien, ¿sí? Ella podría atenderse con acupuntura nuevamente y podría tener una recuperación en su salud para, bueno, yo podérselo comentar. Sí, no aseguro nada. Hay que hacer estudios clínicos, hay que hacer pruebas clínicas. Los nervios, algunos nervios son mixtos, otros son complejos. Los mixtos tienen la función sensitiva y motora. Debo ver que la función sensitiva y motora no estén dañadas, ver los estudios que hicieron de imagen a nivel del posible derrame o por qué tuvo esa hemiplegia, esa parálisis de no mover medio cuerpo, y posteriormente colocar las agujas que me van a ayudar a conectar los nervios que se encuentran a nivel de la pierna con los nervios que se encuentran, las neuronas que se encuentran a nivel de la corteza motora y premotora, para ayudar a hacer una neuroplasticidad y que vuelva a caminar. Pero primero, antes de ofrecerle eso, yo tendría que evaluarla para ver qué es lo que le podemos ayudar. Hay algunos casos que conservan la sensibilidad y la motricidad y adelante, vamos con todo, porque los cables ahí siguen, nada más falta el estímulo para activarlos y no hay ningún problema. Pero pues, y la rehabilitación, muy importante, tener un rehabilitador y enseñarle a la familia a rehabilitar a la persona, porque es una chamba muy buena, que no solamente se tiene que hacer en consulta, sino que se tiene que hacer en casa. Es como enseñarle otra vez al cerebro a gatear, a rodar, a marchar, a hacer la marcha, la bipedestación, estar paraditos, porque no es nada fácil. Y si lo hacemos una vez cada semana en la consulta, pues no va a funcionar, debe ser constante. ¿Qué pasó? Bien, muchas gracias, doctor. Hay una pregunta más. Muchas gracias, muy amable, doctores. Dios les bendiga. Gracias. Gracias. Miki Pacherre pregunta sobre el glaucoma. Glaucoma. Bueno, aquí tengo muy poca experiencia, sin embargo voy a comentar algo muy interesante. Yo en mis primeros años de dar clase aquí en la escuela, tuve una oftalmóloga y esta oftalmóloga le encantaba la acupuntura y entonces se aventó, incluso tengo su tesina que hizo aquí para poderse graduar en la escuela, donde ella utiliza estómago 1, Chenchi, estómago 1, cosa que es muy peligroso, allá en China se lo ocupan, casi yo no lo ocupo, pero ella lo ocupa y hizo los estudios en su consultorio para demostrar qué efecto tenía este estómago 1 y resultaba que al inicio aumentaba la presión y después la disminuía. Tanto disminuía la presión que incluso el campo visual aumentaba, cosa que se extrañaba mucho porque ella decía, las células del ojo pues no se regeneran, pero al hacer los estudios de campo visual aumentó. Entonces, cuando llegan pacientes luego de glaucoma, pues recomiendo mucho esta alumna mía que pues está haciendo muy buenos trabajos y yo tengo su tesina ahí, es muy buena. Hay otros artículos, yo creo, por ahí que pueden llegar a funcionar. No sé, el doctor Aedo, si tenga alguna experiencia en el tema también. No, pero en todos los estados inflamatorios del ojo, a mí me encanta el Tai Yang, Brandon. Tai Yang, el punto extraordinario de ojo. Es extraordinario para los temas inflamatorios del ojo. Pero bueno, habría que ver a la paciente, ¿no? Uh-huh.
Siempre hay que ver al paciente. Nosotros no vemos imágenes, no vemos radiografía, no vemos ultrasonidos, vemos pacientes. No, tampoco vemos enfermedades, vemos pacientes. Gracias, gracias, doctor. Por acá no hay más palabra, doctor Francisco ni doctor Brandon. Bueno, pues Brandon, agradecidísimos todos de lo que nos enseñaste el día de hoy. La verdad estuvo extraordinario la plática del día de hoy. Te agradecemos mucho tu presencia con nosotros. Y bueno, pues esperemos tenerte pronto en algún otro tema, porque Brandon no solamente maneja la medicina china, maneja muchas otras. Ay, me dio mucho gusto que tienes muchos fans ya en la escuela. Y bueno, pues muchas gracias, Brandon. Y muchísimas gracias a todos los que asistieron, tanto aquí en Zoom como en Facebook, y que estuvieron con nosotros, como siempre, una semana más, aprendiendo de todas las terapéuticas que conjuntan lo que llamamos medicina integrativa, y cuyo objetivo para nosotros es la promoción de ella y del rescate de todas estas terapéuticas como parte integral del tratamiento moderno de todos los pacientes. Nosotros luchamos porque la medicina integrativa se dé en todos lados, en cada esquina del mundo, y que regrese con fuerza las ancestrales, las modernas y la integración de todas, ¿sí? Les mando un abrazo, un agradecimiento a todos y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias a todos.